Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Juan Pablo, mi hermano, antes de iniciar a grabar ya hemos hablado por ahí de unos 8 o 7 podcasts. Hablamos de fútbol, hablamos de boxeo, hablamos de absolutamente todo. Y creo que eso nos da una muy buena introducción para el tema de hoy, que finalmente es el camino. Es el camino hacia el don. Y yo quisiera que iniciáramos a hablar de ese camino hacia el don, precisamente hablando de cuál es el origen de tu camino, que también ahorita lo tocaste brevemente, porque tu camino ha sido tan diverso como creo que fue tu origen. O sea, tu origen desde de dónde vienes, de tus abuelos, tus abuelas, o sea, de dónde surgió Juan Pablo. Bueno, te cuento que cuando yo era chiquito, o sea, cuando yo estaba pequeño, era muy consentido. Fui criado por 3 mujeres. Nací en una casa en la cual había 3 mujeres que se encargaron de entregármelo todo, de mostrarme una línea muy bien hecha de cómo se vive la vida, desde su rol y sus vivencias, desde sus miedos. Entonces, aprendí de esa forma y fui como encaminándome hacia buscar... ¿Quiénes eran esas 3 mujeres? Esas 3 mujeres eran mi mamá, mi abuela y mi tía abuela. Ella era la hermana de mi abuelo que vivía con nosotros. Ponle unos años después llega a mi casa mi tía con mi prima y la única figura como paterna dentro de la casa que era mi primo. Yo soy hincha del América porque mi primo era del América. Yo me peinaba como se peinaba él. O sea, claro, yo empecé como... Yo vi un lazo ahí como... por acá me puedo salvar. Ajá. Y puedo entrar y empezar a ver esa forma de figura paterna ahí. Entonces yo arranco en ese camino, pero desde muy chiquito muy buscador. Yo en realidad no tenía ni idea qué quería ni quién era, pero pues era un fanático del fútbol, fanático de la música. Uh-huh. Y de saber. Pero era un concepto que de pronto ahorita lo abordamos, que era, a mí no me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Y entonces yo empecé a ir a misa solo. ¿A misa? Y tenía 5 años, 6 años, y yo tenía que atravesar una avenida, y esa avenida era la avenida del convento, que estaba en el barrio. Entonces las monjitas siempre veían que yo atravesaba la calle y llegaba a la iglesia. Entonces ellas me ayudaban muchas veces a pasar la calle. Entonces empecé a ser como famoso entre las monjitas. Y llegué a la iglesia y yo preguntaba en la misa. Cuando yo estaba hablando algo el cura y yo no entendía, yo levantaba la mano y le decía, venga, pero... Y interrumpía la misa. Caí con un ser humano maravilloso del cura, el padre René, ¿no? Así, que él me respondía. Pero mucha gente se molestaba. Ese peladito viene acá, ¿dónde está la mamá? Porque mi mamá no me acompañaba a misa, yo iba solo a misa. Entonces, en medio de ese camino a buscar esa interiorización del ser, desde los 5 años, pues empecé a darme cuenta que yo era capaz de crear muchas cosas, porque el padre René inventa la misa de 10 de niños por mí. Entonces, yo dije, ok, nuevo masas, tengo que... Y claro, y esa berraca misa se hizo para mí, porque el resto de niños, ninguno, todos eran... Los obligaban a sentarse ahí y yo era el único que se sentaba y preguntaba todo el cuento. Pero empecé a ver esto que llamamos maestros, esto que llamamos guías en él. Fue el primero, porque empezó a ver un ser humano maravilloso. Entonces él se acababa la misa y nos hacía seguir a la casa a curar a todos los niños y todos corriendo, y el man abría el coso de las hostias y decía, dejo el coso de las hostias abiertas, no se las vayan a comer. O sea, y era para que no las comiéramos. O sea, en realidad muy humano, siempre desde una condición de generar valor a la comunidad. Y ahí sale otra guía que se llama la hermana Leonilda, que era una monja. Y esta monja yo siempre he dicho que ella fue mi primer representante,
porque ella me sacaba, ya empezó a sacarme de la casa, y entonces yo fui niño de Dios, yo fui San José, a mí me lavaron los pies, y además como me gustaba cantar, entonces pues también cantaba en la iglesia, cuánta cosa hacían como de movimiento teatral, artístico. Juan Pablo estaba ya metido, pero yo siempre en una búsqueda implacable. La iglesia quedaba en el barrio y a mí también me encantaba el fútbol, entonces yo alternaba la iglesia con el fútbol. ¿Todo esto era en Bogotá? Todo fue en Bogotá. Okay. Todo eso fue en Bogotá, en el barrio La Castellana. Hace muy poco que estuve, me grabé un video de los sitios y hay muchas cosas intactas y me pareció maravilloso hacerlo. Y entonces yo era de los que estaba jugando fútbol, me ensuciaba hasta más no poder y me metí a la iglesia al curso de no sé qué cosa y llegaba cochino. Entonces ahí empecé a hacer una fusión en conciencia. Hoy lo entiendo, en ese momento obviamente no, de que era el mundo y lo espiritual. Okay. De que yo afuera estaba jugando fútbol, empujando a mis amigos, jugando piquis, tirando trompo, o sea, todas esas vainas, ensuciándome las rodillas, pero entrando a la iglesia a empezar a buscar lo espiritual, a empezar a buscar ese camino hacia lo que probablemente iba a ser algo en un momento de mi vida. No tenía idea en ese instante, porque había sido criado con muchas inseguridades por la falta de figura masculina. O sea, siempre el hecho de crecer en una casa en la cual la mujer te lo daba todo, pues yo iba creciendo sin esa responsabilidad. Claro, yo era creativo, a mí se me ocurrían cosas, tal vaina, pero yo como que no se ejecutaba desde ese rol. Entonces empiezo a ir creciendo en ese proceso y me doy cuenta, ya estando más grande, porque siempre fue ese rol. Entraba, salía, mundo, iglesia, mundo, iglesia, mundo, iglesia. Entonces ya empieza el tema entra la adolescencia, entonces ya entra el tema de tomar trago, todo el cuento. Entonces yo tomaba trago, pero igual iba a la iglesia. Y empezaba a hacer las dos cosas y las combinaba. Pero yo seguía en esa búsqueda. Y en medio de ese camino, un momento u otro, dije, no encuentro a Dios acá. En la iglesia. En la iglesia. Porque me parece muy interesante como el tema es el camino al don. Como lo abordaste, creo que nos da para que lo tejamos por pasos. Hablemos del camino por pasos. Entonces, este primer paso es un Juan Pablo pequeño que comparte su tiempo entre la iglesia y el fútbol y lo físico. ¿Cuál sería el segundo paso en ese camino hacia el don? Y vayamos tejiéndolo así para que veamos cómo digamos, ese camino se ha ido tejiendo y se ha ido modelando para que pues ahorita tengas las certezas y las dudas que tienes en este momento. ¿Cuál sería el segundo paso en tu camino hacia el don? Uno de los más fuertes, que fue la regulación del ego, que fue empezar a hablar de cara a cara con los que yo consideraba mis maestros. Antes utilizaba los espacios públicos como la iglesia para hablar con el curto. No, ya era, tomémonos un café, hablemoslo así. Ya en ese instante, ya estando más grande, el padre que había, Daniel, que en este instante creo que es el director del Banco de Alimentos de Colombia. O sea, en ese momento era el cura. Lo cogí y le pregunté. O sea, le pregunté sobre la espiritualidad. Yo le dije, no estoy encontrando a Dios acá. Y él lanzó el primer mensaje como diciéndome, búscalo. Probablemente en este instante no lo encuentres acá, pero lo puedes encontrar en otro lugar. Y te vas a dar cuenta con el pasar del tiempo que va a estar en el lugar menos esperado. Entonces tomo la decisión y ya dejo la iglesia. Entonces ya los maestros de ese momento, que eran la hermana Leonila y el padre, cumplieron su misión. Y en esa época hubo otro que también marcó mucha pauta, que fue mi profesor de filosofía en el colegio, que fue el que me empezó a mandar como información antropológica, información social, ver cómo puedo pensar un poquito más, cómo puedo darle la vuelta a algo que está escrito y poder aterrizarlo en una realidad. Entonces ahí empecé a ver que yo era bueno para eso y de que era demasiado práctico, pero era muy distinto a todo el mundo. Y no lo hablo desde el ego, lo hablo desde mi limitación, que es que escribo horrible. O sea, mi letra es espantosa. Entonces no me entendía la letra cuando llegaba a la casa a estudiar. Entonces tomé la decisión. Yo creo que eso fue en un sexto, séptimo, que tomó la decisión de no volver a escribir. Y dije, lo que se me quede. Lo que se me quede es lo que voy a empezar a avanzar. Y empecé a darme cuenta de que lo que se quedaba era lo importante.
Yo en ese momento no entendía, pero yo decía, si se me quedó esto es lo que empiezo a hacer. Entonces empecé a pasar las materias, a pasar con la información que yo tenía desde mi talento, desde la herramienta que en ese momento me daba, que era mi mente, mi memoria, la retención, y de pronto el hablar y el interactuar. Pero dije, voy a hacerlo distinto a los demás porque no puedo hacerlo de esa misma forma. Entonces ahí entro con ese aprendizaje desde el tema de la filosofía y lo valoro mucho al profe Pedro, se llamaba así. Por eso, porque me mostró otro camino distinto a hacerlo. Ya en esa cambio de religión. Porque dije, vamos a buscar, y me paso para la cristiana, ya estando un poco más grande. Ya en ese momento, ya en edad, ya estoy por los 20. Y en esa cristiana, yo estoy contento porque me dejaban cantar. Además, yo veía, o sea, desde el ego veía una posibilidad de llegar a ser o alguien que dirigiera el coro o cantara, un pastor. Porque pues yo de una otra forma me fluía al hablar, entonces yo dije, ok, acá puede ser. La gente empieza a decirte, tú serías bueno siendo pastor, tenete el cuento, entonces el ego empieza a subirse. Entonces yo empecé a pensarlo de una forma diferente y empecé a entender que podía ser por ahí, ¿listo? Hasta que un día, el maestro en la parte cristiana se llamaba Mario Santa, que él fue un gerente en Ecopetrol que se volvió pastor. Entonces yo dije, del mundo a lo espiritual. Y era un gerente que ganaba mucho y pasó a no ganar tanto, porque en realidad no era que no era su iglesia, era una iglesia muy grande. Entonces él tenía su salario ahí, pero de él también aprendí muchas cosas. Hasta que llegó otro, que probablemente era otro líder, y en una prédica nos dijo que teníamos que votar por Santos. Que porque si no, que Mocus era su contendor y yo era verde. Yo tenía acá esta verde, o sea, era campaña verde al 100. Entonces yo dije, me van a matar. O sea, el fanatismo que se funciona en estos lugares es muy fuerte. Yo dije, ¿qué man lo van a...? O sea, yo de aquí no salgo vivo porque están diciendo que el man es del demonio. Porque era lo que decía. Entonces me confronté horrible. Y hablé con la persona que me llevó a la iglesia, hablamos, y esa persona me dijo que no buscara a Dios en el hombre, que el hombre siempre iba a tener esa transformación hacia esa condición. Entonces dije, pero no. Yo dije, no me siento bien, todo el cuento, y me fui a la iglesia cristiana y ahí yo me bauticé y todo por lo cristiano. O sea, hay otras historias dentro de eso, pero pues finalmente me retiro de lo cristiano y dentro de ese proceso aparece también la cienciología. Entonces y la cienciología fue porque había una niña que salía a repartir mientras jugábamos fútbol, repartía volantes y se parecía a Britney Spears. Y yo dije, me encanta esa niña y voy a hacer cienciología de aquí en adelante. O sea, entonces, o sea, la carne me llevaba al tema espiritual por el lado de la cienciología. Era Ronald Hubert, se llama el que maneja el tema de la ciencia. Manejaba, pues él ya murió. Pero empecé a entender y aprender un poquito sobre lo que es la neurociencia, la neurolingüística, perdón, en ese contexto y ver cómo funciona el cerebro, si yo soy capaz de darle una transformación desde el querer y ya no desde el pedir. Entonces empecé y listo, súper chévere, pero ya después me di cuenta que había muchos temas de fanatismo, todo el cuento, y que en realidad requería mucho dinero. Entonces me fui alejando de la cienciología. También me trasladaron a la peladita. Entonces obviamente salió la motivación. Claro, ya no tenía razón para estar ahí. Entonces, pues por lo menos desde lo que me llevó. Ajá. Pero ya fue otro aprendizaje y ahí yo me alejé completamente de todo. Pasé mucho tiempo sin profesar nada, sin nada, solo el estudio, el trabajo, el miedo de tengo que sobrevivir. Entonces estudiaba de noche, trabajaba de día en esa condición. Y yo tenía una pareja en ese momento que me invitó a una charla de budismo. ¿De budismo? Sí, ella me dijo, ella es psicóloga, y entonces me dijo, yo voy a ir a eso y tengo 2 entradas. Yo pensé en ti, pero no te quiero obligar, no te quiero presionar para que conozcas. Yo creo que te va a gustar. Entonces yo le dije, listo, yo te acompaño,
pero si no me gusta me salgo y no va a haber problema, no vamos a entrar en conflicto. Entonces fuimos a la charla de budismo y en la charla de budismo un lama hermoso que vino del Tíbet habló sobre felicidad y habló un concepto de la felicidad que era mi concepto de felicidad, el que yo tenía interno. Yo decía, soy budista, marica. Y empecé a decir, decía, pero pues no, pero yo medito 2 minutos y ya se me empiezan a dormir los pies. Entonces yo no soy budista, pero sí soy budista, todo el cuento. Pero empecé a entender de qué. ¿Y te acuerdas de cuál fue el concepto de felicidad que dio? Sí, de la impermanencia de la felicidad y de que yo le podía poner felicidad a lo que yo quisiera. Entonces era decir, este vaso es feliz y a partir de hoy le voy a llamar felicidad. Entonces yo me encargaba de decir qué era feliz y qué no era felicidad. Entonces empecé a entender de que dependía de mí en qué estado yo quería estar feliz, en qué estado no. Y la felicidad no hablándola como un concepto permanente, sino impermanente. Sino entendiendo de que yo te decía, hoy puedo estar triste, pero si tú me cuentas un chiste yo me puedo reír. ¿Sí me entiendes? Y yo puedo estar feliz el día del entierro de mi madre, porque sé que descansó o otra cosa, pero yo puedo estar triste. ¿Sí me entiendes? Entonces empezar a entender la felicidad como ese concepto real de vida y como decisión me empezó a mostrar una cosa muy bacana que chévere llegar a eso. No estaba en eso. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es un concepto. Haz de cuenta, estoy yendo a la universidad a aprender medicina, pero aún no sé operar. ¿Listo? Estaba llegando información. Entonces fue muy lindo. Entonces el budismo muy chévere. Empecé como a averiguar cositas, todo el cuento, pero no pasó mayores. Más adelante, en otra condición, voy a algo budista, o sea, algo similar, pero no, como que no hice inmersión total. Después de eso llega uno de los maestros más espirituales valiosos de mi vida, que fue Pereira. Okay. Pereira de la ciudad. Pereira, la ciudad. Okay. Yo estoy en Bogotá. Venimos consigo un trabajo bueno, con un buen salario en lo que estudié. Yo soy mercadólogo y publicista. Hasta ese momento era mercadólogo y publicista. Y conseguí como coordinador de marketing en una marca de ropa. O sea, el trabajo que todo egresado quiere. Sueña, todo. Y me empecé a entender que podía hacer lo que fuera dentro del trabajo, pero yo era muy infeliz. Entonces yo decía, no, aquí no estoy en el concepto del budismo, no estoy en las cosas, no, esto no es, nada. Y venimos acá, la pareja al momento era de acá. Y vinimos acá a celebrar Navidad. Y ella, está toda su familia, estábamos todos ahí, y en medio del concepto social de la Navidad. A mí me gusta, y me gusta el ambiente, me gusta todo. Entonces yo le digo a ella, ¿tú te devolverías a Pereira? Y ella me dijo, pues a mí lo único que me amarra a Bogotá eres tú en este instante. Entonces sí, claro. Entonces yo le dije, dame 6 meses. Ahorro, y con lo que ahorre llego a Pereira y montamos un negocio. Y ya tú haces lo tuyo, lo mío, tal. Dijo, listo. Llegué en enero y me echaron del trabajo. Entonces me cayó el plan. Y mi jefe inmediata, que es otro de los maestros, porque fue el maestro en lo profesional, que la admiro mucho, se llama Ingrid, se fue de vacaciones y a mí me echaron cuando ella se fue de vacaciones. Entonces la avisé, me despedí, ¿cómo así? Entonces ella también dijo, no, yo no sigo. Y ella en ese momento tenía otro trabajo en una empresa muy grande, que era como investigación de mercados, una de las más grandes del mundo. Y ella me dijo, mándame la hoja de vida que yo te involucro por acá, todo el cuento, tranquilo, no te preocupes. O sea, ella tenía miedo porque me había quedado sin trabajo. Y yo le dije, no, Ingrid, yo me voy para Pereira. Me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, ya. O sea, el universo conspiró para que esto pase ya y no en 6 meses. No es cuando yo quiera, es cuando él quiere. Y me fui, entonces me vine para acá. Al principio me iba a ir solo. Mandé hojas de vida por CompuTrabajo, por todo eso, y dije, vamos a hacerle con toda. Eso fue una semana y en una semana tuve 3 entrevistas. O sea, lo que no le pasaba al pereirano, porque era la época de que Pereira era el lugar de mayor desempleo. No, yo llegué a 3 entrevistas de puestos buenos en empresas grandes. Y entonces me tocó quedarme unos días más porque ya tuve segunda entrevista, otras cosas. Entonces ya con esa parte tuve ya la decisión de decir me quedo.
Entonces, Aleja tenía que devolverse, ya era la pareja en ese momento, tenía que devolverse a Bogotá ya a renunciar, a hacer las cosas, tenían unos temas. Y yo me quedé y me dejaron, los papás de ella me dijeron que me quedara en la casa de ellos mientras tanto, que no tenía que buscar hotel, no tenía que buscar, entonces me quedé en la casa de ellos mientras las otras entrevistas y entonces sí, me devuelvo para Pereira, entonces dije, me devuelvo a Bogotá, me devuelvo una semana, recojo pasos, porque me gusta la rumba, me gusta la fiesta, me gustaban los amigos, entonces yo dije, voy a ir de una a encontrarme con ellos para despedirme de todo el cuento. Y mi papá en esa época compró, o sea, mi papá no vivía conmigo, pero yo tengo papá, ¿sí? O sea, hablemoslo así. Mi papá compró un carro en Cartago y entonces yo le dije, ¿me puedo volver contigo? Me dijo, claro. Entonces me volví en su carro y en carretera me llaman de una de las empresas a decirme, el trabajo es tuyo. Primer golpe al ego, me dicen, no te vamos a pagar lo que estás pidiendo porque no es Bogotá. Segundo, no tenemos tanto, ¿sí? Pero sí te vamos a pagar esto que es más que a todo el mundo, pero no le puedes contar a nadie de los que estás trabajando contigo porque eres el único que va a ganar eso. Yo lo dije, yo lo pensé, yo dije, ¿qué hago? Y el man me dijo, en ese momento, cuando me llamó, me dijo, mire, él era bogotano también, y me dijo, con lo que va a ganar acá, va a vivir igual que en Bogotá. ¿Listo? O sea, la diferencia usted no la va a sentir porque en Pereira se vive con menos. ¿Tá? Entonces le copié el concepto, acepté el trabajo, pero entonces no pude recoger pasos, me tocó devolverme a los 2 días, ir a Bogotá, solo ir una noche de rumba y la otra sí devolverme, todo el cuento. Y en la despedida en la casa, cuando le digo a mi mamá, no, me voy para Pereira, todo el cuento. Nada, muy triste la cosa. Yo en ese momento vivía con las viejitas, todo el cuento. Ya existía mi hermano. Mi mamá después se casó y existía mi hermano. Y Aleja le dijo a mi mamá, venga, ¿y por qué no se van para Pereira? ¿Qué van a hacer en Bogotá? Entonces ella le dijo, no, pues yo tengo que hablar con mis hermanas porque pues yo vivo con mi mamá, entonces ella de pronto no quiere ir a Pereira. Habló con las hermanas, no, ¿qué va? Vamos para Pereira, es más rico. Bogotá a nosotros no nos gusta, ellas viven en el exterior, no nos gusta Pereira, no nos gusta Bogotá. No. Entonces, todo perfecto, mi mamá se iba para Bogotá, o sea, seguía yo contando con las 3 viejitas y viviendo en la casa con las 3 viejitas porque ya no tenía que ir a pagar un arriendo, tal cuento. Entonces yo dije, no, todo perfecto, todo seguía igual. Yo todavía cargado con esa energía femenina. Porque pues claro, iba a seguir dependiendo de... Porque si yo me venía solo, acá tenía que empezar a pagar un arriendo. Seguramente no iba a ser el más caro. Iba a tener que empezar de cero, de abajo, solo. Pero no. Entonces aquí llegamos ya a una casa grande, a un buen sitio, te cuento. Entonces todo fácil desde ese contexto. Y cuando tú cuando tú no vives en Pereira y tú estás afuera y Pereira lo que haces es acceder de vez en cuando, Pereira tiene nosotros lo llamamos en lo que yo hago, una entidad energética colectiva muy fuerte con el tema de la prostitución y con el tema del narco. Entonces uno se imagina, voy para allá para eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, va a ser fuerte, va a tener que competirlo, va a tener que tocar hacer algo ahí. Y yo llegué y empecé, en efecto, conocí unas personas con las que jugaba fútbol, hacía cositas de rumba y vainas, pero muy suave, no era nada así extremo. Y con el pasar de los meses, empecé a entrar con otra condición, que fue que Aleja quería montar un centro de bienestar. Y yo trabajando en una empresa y ella en el centro de bienestar, y yo decía, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá. Entonces me di los 6 meses que me había dado que iba a trabajar en Bogotá, me los di en Pereira. 6 meses duré en la empresa, con lo que ahorré con una persona, un indio, trajimos ropa hindú. Y empecé a comercializar ropa hindú. Yo decía, esta ropa hindú la puedo comercializar súper bien en el centro de bienestar porque allá hacen yoga, hacen tai chi. Entonces ahí empezó. Y empezó eso. Entonces se acaba el proceso ya de trabajar. Entro ya como en la independencia y empiezo a ver que hay otro camino que era el camino holístico. Y ese camino holístico yo no lo había visto nunca. Nunca. Yo satanizaba todo lo holístico antes porque pues era religioso. Y desde el tema religioso, esas partes, eso no es de Dios, eso es del oscuro. Y esas cosas las dicen las personas que están muy cargadas hacia la religión. Lo respeto muchísimo, pero pues igual en ese instante empezó a llegar y yo dije, no, esto por acá como que funciona. Entonces, estando un día allá, yo empiezo a trabajar en el centro de bienestar. Cojo como
como la administración del centro de bienestar. Aleja se encargaba de todo el tema de sus clases, de sus cosas, y yo del tema de la administración, hablemoslo de esa forma. Y llega una persona que toca la puerta y dice, ¿cómo está? Con mucho gusto. Yo me encargo de unir a las personas entre lo que hacen, entonces tú haces esto y tú haces esto, entonces nos unimos, tú haces esto y esto, entonces nos unimos, en todo este tema holístico. Y tengo una revista, entonces yo, ok, muy bacano, pues yo que te cuento, pues en este momento estamos empezando acá, pero ahí hay un local y me encantaría que en ese local montáramos una librería de estas esotéricas. Yo soy mercadólogo, en mi mente tenía eso, una librería esotérica, algo que sea distinto, o un restaurante vegetariano. Y entonces el man me dijo, ok, voy a averiguar, voy a ver qué pasa. Y esa misma por la tarde me llama, Juanpa, le tengo el restaurante. Y yo, ¿cómo así? Sí, tengo una señora que está vendiendo su restaurante, todo el mobiliario, pero ella se vende con él. O sea, tiene que contratarla a ella para que cocine porque ella no se quiere quedar sin empleo porque está cansada de tener la carga administrativa, todo el cuento. Yo le dije, hablemos. Y hablé con ella, todo el cuento. Yo a las 2 semanas tenía restaurante para ese lugar. O sea, yo todo lo que, así como creé la misa de 10, creé el restaurante. Y empecé a crear todo, creé Pereira, creé todo. Yo decía, pucha, tengo un poder de creación grandísimo, pero yo no lo sabía. ¿Sí me entiendes? O sea, como yo como que decía, esto es suerte, esto es... entonces me dio miedo montar el restaurante solo. Entonces yo trabajando en la empresa hasta que estaba, me metí a estudiar inglés, pero para conseguir amigos. Pues yo acababa de llegar, entonces ahí conseguí una persona y esa persona le dije, asóciese conmigo, y fue mi primer socio. Aún somos grandes amigos, entonces fue algo muy bonito. Pero arrancamos con el restaurante vegetariano, pero ninguno de los dos era vegetariano. Es más, yo no comía vegetales, yo no comía verduras, a mí no me gustaba nada de eso, man. O sea, para mí era complicado. Y entonces nada, empiezan los episodios del restaurante, entonces eso lleno, entonces muy bacano, atendamos todo el cuento, pues llegaba la hora del almuerzo. Yo no sabía qué comer porque a mí no me gustaba, era horrible. Le tocaba pedirte otro lado. Entonces yo pedía a una empresa de hamburguesas muy rica de acá y me llegaba por la puerta de atrás y yo era adentro, entonces me escondía en la oficina, Aleja, a comer hamburguesa grasosa, llena de vainas, y abajo, ¿cómo les va? Namaste. Para el berraco. Y yo, pero nada, me empezaron a conocer y se empezaron a dar cuenta que yo era así, todo el cuento, y se empezó a alejar obviamente muchos clientes del restaurante. Decían, no, este man, quién sabe si nos está asando carne. Sí. No, yo siempre respeté mucho la cocina del restaurante, yo nunca cociné nada que tuviera carne, pero pues de ahí para adelante, sí, yo no era capaz. Mientras que mi socio no era vegetariano, pero él sí le gustaba la hamburguesa de lentejas, todo el cuento. Entonces, ok. Empezaron a pasar las cosas y terminé con Aleja, con la que tenía el acuerdo pues, inicial, todo el cuento. Entonces empiezan a cambiar las cosas. No terminamos mal, pero pues pero no para fácil. seguir en sociedad. Entonces hablemos de que yo era el que manejaba el centro, entonces llegó un momento en que ya se asoció con otra persona, entonces yo me abro, ya cambia el tema porque ya las facilidades que yo tenía para tener el local ya no las iba a tener, ya no eres el novio, entonces ya empezó a cambiar la cosa. Con todo eso siempre se portaron muy bien conmigo, ella, sus papás, son maravillosos y aún lo son grandes seres humanos, pero cambió la cosa. Entonces mi socio era muy chiquito. Él tenía 22 años, 23. Yo estaba por los 30, póngale. No, más. 30. O sea, yo ya estaba más grande que él. Entonces él llegaba borracho al restaurante y yo, vaya, se acuesta. Entonces yo, todo papá, cuídelo, te lo cuento. Entonces a un momento le dije, no, yo le compro. Entonces hicimos como el acuerdo de su parte, te lo cuento. O sea, yo me quedo con esto, tal. Y arranqué solo. Se cambió la marca, ya al principio era una y después ya puse la mía que era Veggie Food. Y entonces ya era un concepto de el que quiera venir a comer vegetariano el día que no quiera comer carne. O sea, ya empezó a cambiar la de esta porque la energía. Pero pues un restaurante solo para eso, 3, 4 personas, 5. Entonces el parche de amigos. Ya mi restaurante se volvió el lugar para donde empezaron a llegar mis amigos. Y entonces empezaron a llegar de a uno y se empezaron a llegar y se sentaban conmigo y empezamos a hablar y llegaban tristes y salían felices. Llegaban tristes y salían felices.
ok. Pero empezó a pasar de todo. En medio del conocimiento llega otro de los maestros grandes en mi vida, que es un constelador, que se convirtió en mi amigo y empezamos a hacer, entonces yo empecé a hacer constelaciones todos los días, entonces eran, si hacíamos 5 o 6 era poquito durante un año, o sea, eso intensivo, así, intravenoso. Y en una de esas yo iba saliendo y me dice, Juanpi, ayúdame con una. Y yo le decía, chino, estoy de afán, no me demoro nada. Y entré y era la constelación de la que fue mi esposa después. Entonces yo ahí creo que fui su papá en el movimiento y me fui. Ya después en otra ya volvió, entonces nos volvimos a ver, charlamos el cuento, ya nos conocimos y después terminó siendo mi esposa. Entonces llega otra maestra grande de mi vida. Empiezan a pasar muchas cosas en el restaurante. Que me meten billetes falsos, empiezan a entrar un día con una pistola y nos robaron. O sea, ese día estaba con la persona que me consiguió el restaurante. Es una vaina muy, muy loca. Y yo salí y dije, no, yo no me voy a bajar de esto, así el ego, no me voy a bajar de esto. Me fui y mandé a hacer papelería, voy a poner esto a crecer, voy a poner esto que se venda. Y mandé a hacer, gasté ese insumo ahí. Y por la tarde dije, no, todo lo que me está mostrando es para que se acabe, ya hace un ciclo cerrado. Perdí esa plata de la inversión de la publicidad y ese día por la tarde tomé la decisión de cerrar el restaurante. Yo ya estaba viviendo en Armenia porque la que fue mi esposa vivía en Armenia, entonces yo viajaba todos los días en moto y ahí venía. Y yo me lavaba siempre en el Manzano. O sea, eran todas las muestras de la vida demostrándole a uno, no es ahí ya, cierra el ciclo de esa casa, de esa expareja, ciérralo, todo el cuento, ya es otro. Y en ese momento tomo la decisión, le entrego el restaurante el local y todo a Aleja. Vendo la moto, con eso le pago todo lo que estaba pendiente, todo el cuento, porque yo estaba más quebrado que un berraco. O sea, ese negocio ya estaba más llevado. Pero pues yo era muy feliz porque pues llegaba gente y salían felices, Yo decía, algo estoy haciendo bien, pero no, el restaurante no funcionaba, era vaina. Recuerdo que digo, yo me fui para Armenia, yo tenía cama, tenía cosas, Linita se fue liquidada con mi cama, o sea, eso fue una vaina. Afortunadamente he dado con seres humanos tan lindos, o sea, que siempre han entendido, siempre me han acompañado y siempre han estado ahí para mí. Entonces, gratitud a todos ellos. Pego el viaje para Armenia y ya me devuelvo. O sea, me quedo en Armenia 100% y maniatado. Entonces yo dije, ¿qué me pongo a hacer? Te lo cuento, no. Una maestría. Para dictar clases. Yo sé que yo soy bueno dictando clases, me pongo a hacer una maestría. Pero encerrado en la casa, suba de peso. O sea, fuerte. Mis compañeros de clase eran Gobolino, Gandalf y Garfield. Los 3 gatos. Uno acá y el otro acá. Y era virtual la maestría. Terminó la maestría, pero yo hacía al estilo Juan Pablo, no escribo, solo lo que entiendo. Me fue súper bien. Profesores increíbles de Harvard, del Instituto de Empresas, de las mejores universidades del mundo, gente brillante. Pero como yo siempre me acostumbré a hablar con el cura, a hablar con pues yo hablaba igual con ellos. Entonces yo siempre era de tú a tú con estos profesores brutales y me fue muy bien. Al final, súper bien la maestría. Pero no. O sea, no era ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, no era ahí. O sea, yo ese día, yo termino la maestría y digo, no, yo estoy para otra cosa. Y ahí nace otra historia. O sea, ahí nace algo de que tengo que empezar a buscar. Yo en ese momento, con la que era mi esposa, montamos un restaurante, pero sí lleno de carne, chicharrón. O sea, todo sí, exacto. Yo dije, acá no voy a... Acá, vegetariano, váyase. Mentira. No, era más para todo el mundo, más todo el cuento. Pero pues tampoco... Yo no iba a estar cocinando, yo no iba a estar... Entonces fue ese proceso ahí. Y mi esposa de ese momento, Diana Marcela, se gana un concurso en la Universidad del Valle en Cali. Y
yo meses antes ya había sentido que nos íbamos a ir para Cali. Yo dije, créeme que Armenia nosotros vamos a ir para Cali, te aseguro que nos vamos para Cali. Y se ganó el concurso. Después de que le dije eso, salió el concurso, se presentó, se lo ganó. Y eso fue en agosto y en enero nosotros estábamos ya llegando a Cali. El restaurante quebrado. Hasta para el berraco. Sí, o sea, era terrible porque pasaba lo mismo. La gente llegaba, sentaba, charlaba conmigo y se iba feliz. O sea, entonces yo decía... Muchos ni pagaban, ¿no? Hágale. Pues es que un día salió una empleada, me dijo, a mí me decían Don Pablo. Yo odiaba que me dijeran Don Pablo. A mí me gusta Juan Pablo o Juan, no sé, pero Juan Pablo, pero Don Pablo, el Pablo solo nunca me gustó. Yo, no me diga Don Pablo. Bueno, Don Pablo. Entonces sale que le digo, Don Pablo, ¿usted es consciente de que el señor estuvo 2 horas con usted y usted le gastó el café? Y yo le dije, sí. O sea, la gente iba, no consumía y si iba a ir a hablar conmigo y se iban. Entonces, ya llega el viaje de Cali, nos vamos para Cali. Y en Cali llega, antes de todo eso, yo tomé yaje 1 año, 2 veces al mes, constelaciones, las que te cuento, todas las terapias, porque para que pudieran estar en el centro de bienestar, tenían que pasar por mí. O sea, yo probé todo, de todo para mirar esa búsqueda espiritual y lo que dejaba era puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas. Llego a Cali y en ese instante Rafael es otro de los maestros más grandes que he tenido en la vida, que es el hijo de Diana. Lo cogí cuando tenía 8 años, se va para el colegio. Diana, su concurso ganado, se va para la universidad. Y yo en el apartamento, con el restaurante quebrado, sin un peso en el bolsillo, debiendo hasta la risa. Debía más de 100 millones de pesos, o sea, debiendo hasta la risa. En un 8º piso. La vista del balcón del apartamento de Cali era espectacular en los farallones. Al fondo hay una mansión que es de los de Carvajal, divina, estaba abajo, verde, espectacular. Y lo vi tan tentador. Yo dije ese día, hay una respuesta en la muerte. Lo vi lindo, dije, empecé a pensar, si me voto, qué belleza, qué chimba. O sea, muero en este paisaje, muero en esto, y me mamo, o sea, ya me rindo. Estoy mamado de buscar, estoy cansado de buscar, o sea, esto me ha ganado kilos, enfermedades, gastritis, maluqueras, sentirme mal, pelear con todo el mundo. No, llegó el momento. Entonces en ese instante, cuando lo veo tan tentador, llamo a Diana, a la que era mi esposa, y le digo, Marce, yo no quiero seguir. Ya, creo que llegó el momento. Ya di todo lo que di, no puedo buscar más, ya, ¿dónde más? O sea, es que no me caben en las manos las cosas que he buscado para hacer distintas todas. No te afanes porque es mi decisión. No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Pero una vocecita adentro me decía, si sientes que hay algo que te pueda ayudar, que le dijera a ella eso. Hay algo con lo que me puedas ayudar, bienvenida. Pero me mamé de buscar, que llegue. No más, no quiero buscar más. Eso queda ahí. Yo sintiéndome, o sea, internamente estaba en una depresión impresionante. No le encontraba salida a nada. Y ella esa tarde habla con una de sus amigas y se desahoga con ella. Y esta persona le dice, dígale que venga, que yo aprendí a hacer algo en Armenia. Dígale que venga, yo aprendí a hacer algo y miramos a ver si probablemente eso le puede ayudar. Entonces en ese instante yo le digo sí. Cabe dentro de lo que yo pido, que es no buscar. Ajá. Llegó y por intermedio de ella, que era pues la persona que más amaba en ese momento, con la que más me sentía, entonces dije, vamos. Entonces viajamos a Armenia, yo llego donde esta persona, que es otro de los maestros grandes. Ella me hace algo en una tarde, de mañana tarde,
Y yo salí otro. Yo le dije a ella, yo ya no me quiero morir. No tengo ni idea qué voy a hacer, pero yo no me quiero morir. Ese mismo día, por la noche, le celebran el cumpleaños a mi mamá a los 50 años. Creo que 50. Ella y el esposo cumplen el mismo día. Entonces le celebraron los cumpleaños en una fiesta grande y pasé delicioso, como mucho tiempo no pasaba. Esa sensación de sentirme libre, no la sentí hace mucho tiempo. Llegamos a Cali. En esos días, después de esa sesión, me llaman los empleados y me dicen, don Pablo, páguenos como pueda las liquidaciones. Mire cómo lo hacen. Usted siempre se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros, da cuotas, lo que pueda hacer. Me llaman de los bancos y me dicen, ¿cuándo nos puede pagar y cómo? O sea, yo empecé a ver amor a llegar amor. Yo decía, wow, que llegue amor de un banco, que llegue amor de la gente, de tus empleados, de la familia. Y yo dije, ok, sí es el camino, sí hay camino, sí hay forma. Se empezó a dar solución a todo. A los 15 días vuelvo a la segunda sesión, porque hablemos de que las sesiones normalmente son de 2 horas, pero yo como viajaba de otra ciudad, hacía 3 en un día, o sea, 6 horas. ¿Y ya qué hacía? Método Integra. Ok. Ahorita hablamos de eso. Sí. Vuelvo, ya un poco más fresco, ya llega otro ser mucho más libre. Ella sigue haciendo el proceso, ya me habla un poco más del cuento. Y cuando salimos de ahí, yo le dije a Diana, yo me quiero dedicar a esto. A mí esto me gusta, esto me salvó la vida. O sea, yo literalmente le dije, esto me salvó la vida. Y me dijo, pues averigüemos, miremos a ver qué, todo el cuento. Viajamos a Cali. Yo llego a Cali y a mí solo, si ustedes ven mi televisión, está en fútbol. O en plataformas, pero viendo una serie, pero nunca en un canal X no, yo solo veo fútbol. Y cuando prendo el televisor está en Telepacífico. Okay. ¿Quién puso Telepacífico? Yo no veo eso. Cuando veo en Telepacífico está el creador de la técnica que me acaban de hacer, se llama Ricardo Iris, es un español que estaba en Cali. O sea, me acaban de hacer una técnica, me la acaban de... y el man está en Cali. Y yo, este man, ¿qué hace en Cali? Y ¿cómo estás? Que voy a dictar una charla de felicidad en la Universidad Autónoma de Occidente. Yo vivía acá y la Autónoma quedaba a 2 cuadras de mi casa. Gratis. Juan Pablo, tu silla va a ser la tarde. O sea, le faltaba como decir que era para mí. Y yo le dije, Marce, tenemos una charla esta tarde. Nos fuimos para allá. Y adivine qué hice en la charla. Preguntar. Sí. Levanté la mano y le dije cuál era el concepto de felicidad, según lo que estaba explicando. Y dio el mismo del lama y dio el mismo que tengo yo. Y ahí hilé todo. Dije, sí, saca. Es por acá. Y salí, había un papelito chiquitico, pero una vaina así con un WhatsApp. Y escribí. ¿Qué están haciendo en Cali? Todo el cuento. Me dijo, no, es que vamos a hacer la formación de nivel 1 para las personas que quieran dedicarse a ser facilitadores del método Integra. Entonces yo pregunté cuánto valía y esa vaina valía harto. Y yo debía hasta la risa. Entonces Diana me dice, ¿por qué no le pregunta al subconsciente? Porque en las sesiones le preguntaban a uno, me enseñaron a preguntarle al subconsciente, porque es por intermedio del subconsciente que se trabaja la técnica. ¿Quién le puede dar el dinero? Yo empecé a preguntar quién me lo va a prestar. Entonces, este no, este sí, este no, este sí. Cuando sí, listo, esta. Y en esas me dice, ven, pues se va a endeudar más. Y no, pues no ayude tanto, o sea, necesito que solucione. No, ¿quién se lo puede subsidiar? Estamos hablando de miles de euros. Ok. O sea, no es que préstame 200. No. Préstame 1.100 euros, 1.200 euros para mirar a ver si con esto sí. Después de que te han visto en 70.000 cosas que no. Ajá. Y sí. Salió alguien que me dio el dinero, me subsidió mi formación
El subconsciente me dijo que 2 personas me lo podían hacer. Una me dio 1.000, la otra me dio 200 euros. A los 15, fue 8 días o 15 días, yo no, ese dato no lo tengo tan claro. Yo estaba sentado en el Hotel Dan de Cali, sentado enfrente con un cuadernillo que decía Método Integra, un lapicero que me regalaron ellos y un imán. O sea que ahí sí copió. Ahí sí copió tampoco. ¿Te recuerdo? No, paso está el libro. Y tomé una foto, esa está en redes, diciendo el comienzo de todo. Y ahí empezó el proceso hacia lo que hoy soy, que es coach del subconsciente. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2019. Ok. Eso fue en el 2019, empezando año. Facilitador de Método Integra. Para que yo me fuera a Cali relajado de todo el cuento, Diana me cebó con el abono para ir a ver al equipo en el estadio todo el semestre. Entonces ella pagó eso y me dijo, y eso es el regalo para siempre por haberme ido todo el cuento. Entonces tocaba el abono del segundo semestre. Entonces yo hice nivel 1 con lo que me dieron estas personas y yo salí de ahí, inmediatamente salí de ahí a trabajar, a hacer, o sea, desde lo que me enseñaron a mirar, a montar marca, o sea, todo eso. Pero para el nivel 2, los que estábamos ahí, le daban la oportunidad a uno de que si se inscribía en ese instante, si lo separaba en ese instante, le daban un descuento muy bueno. Entonces yo llamé, le dije a Marci y le dije, lo del abono del segundo semestre lo puedo utilizar en otra cosa. Y yo en qué quiero el segundo nivel de esto y pues es para... Claramente no me alcanzaba ni para el 10%, o sea, creo que me alcanzaba para el 10% de eso. Y me dijo, sí, yo voy. Entonces cogí y separé nivel 2, que también eran miles de euros, pero yo dije, de algún lado va a salir. Lo separé, empecé a gestionar. Yo llamé a esta persona con la que te cuento que siempre he tenido como ese tema holístico, que fue el que me mandó el restaurante, me mandó todo el cuento y le dije, Chino, necesito a alguien que me haga un logo. Necesito a alguien que me tome unas fotos bien bacanas, pero no tengo plata. Trueque. Le dije, yo aprendí a hacer algo y de lo que yo aprenda le voy haciendo. Y ellos, entonces pregunta a ver quién es. Entonces ahí entonces ya empecé a dejar de, como, o sea, yo ponía en la mesa y que llegara. Eso era lo que yo empecé a hacer a partir de ese momento. Todo lo que empezara a llegar, dejé de buscar. Por la tarde me llaman. Listo, Juanpa, hay quien le haga el logo, todo el cuento y ya también quien haga fotos. Entonces, estos son los números, están. Hablé con la persona del logo. No sé, me acuerdo que yo tenía partido de fútbol esa noche en una cancha de fútbol 5 y retrasaron 1 hora el partido. Entonces, mientras tanto, le dije, hagamos una videollamada y te cuento qué quiero. Entonces, le hablé, me preguntó sobre los colores, la teoría, todo. Y terminamos. Me entrega los logos, el tercero es el que queda. Me pareció maravilloso, me quedo con él. Después le digo, listo, cuando quieras el trueque, me dijo, no. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, yo ayer estaba en mi casa y sentí que usted va a cambiar el mundo. Así me dijo. Que usted va a cambiar el mundo. Y yo quiero ser partícipe con mi logo. Nada, pues la atacada a llorar mía fue horrible ese día porque pues están llegando cosas. El de las fotos resultó ser un cliente del restaurante. Me tomó las fotos, fuimos al Jardín Botánico de Pereira, somos unas fotos brutales, súper lindas. ¿Del vegetariano o del asadero? Del vegetariano, del vegetariano. Igual, cuando le fui a dar la esta, me dijo, no, usted me alimentó muchos años y yo quiero ser agradecido por eso. Si en algún momento lo llegó a necesitar o algo, lo hizo, pero el resto no lo estoy haciendo, es porque le quiero devolver con gratitud con las fotos. Y ahí empieza ese camino hacia encontrar qué era yo, que probablemente más adelante me di cuenta que siempre supe, pero pues en ese instante fue que empecé a descubrirlo. Hay un evento acá que se llama el Vibra Fest, es un evento, y ese año era en la Tecnológica. Y entonces yo voy a dictar una charla en esa, era como la primera que yo iba a dictar. Ya en este rol yo decía, ok, esto ya son ligas mayores, ya vamos a empezar a hacer otras cosas distintas.
Se planificaba que para la charla llegaran 20 personas, 10 personas. Entonces yo tenía un stand. Yo estaba en el jardín botánico, sentado en mi stand. Cuando se acerca esta persona y me dice, Juanpa, ¿me puedes ayudar, porfa, a controlar las personas que vienen a verte? Es que están haciendo mucho ruido y están en la clase de mindfulness. Entonces no dejan de decir. En la clase de mindfulness habían 6 personas. Nada. Cuando yo vuelto a mirar afuera, estaba lleno de gente. Yo le dije, yo el pelado yo no los conozco. No sé quiénes son. Entonces me dijo, no, entonces no. Pensé que eran tus amigos. Yo le dije, no son mis amigos. Llegaron 70 personas a verme, que no tenían ni idea quiénes eran de un momento a otro. Yo dije, pucha, está pasando. Estoy en el don. Estoy en lo mío. O sea, estoy empezando a potenciar lo que soy y en ese momento empezó a llegar como rayos de luz de cuando yo le salvé la vida a alguien en un restaurante por decirle 3 palabras, cuando la mamá que estaba sufriendo por su hijo le dije sencillamente que lo escuchara. O sea, empecé a entender que toda la vida, desde que empecé a preguntar al berraco cura, yo era coach. Yo era lo que hoy hago. Y empecé a entender que todo tenía sentido. Y que finalmente yo nunca lo busqué. Siempre llegó, pero lo que pasa es que yo vivía en el miedo. Hasta que empecé a entender que yo sí merecía que las cosas llegaran a mí. Empecé a entender que yo nunca fui un buscador. Yo fui un encontrador. y que hoy todo eso que hoy cuento hace parte de mis charlas, hace parte de mis terapias, hace parte de ver cómo estamos transformando el mundo desde lo que somos y no desde lo que queremos ser. Yo nunca quise ser coach. Yo era coach, ¿sí? Y el don seguramente aún no lo he descubierto, pero sé que vivo en él. Sé que el vivir en lo que voy sintiendo y actuando, entendiendo que es perfecto, me genera un resultado maravilloso para lo que viene para la vida. Entonces, tengo claro que me encanta cantar, tengo claro que no soy un profesional, pero que lo hago. Me guste, les guste, lo sigo haciendo. Busco las cosas que amo cuando no me siento bien y entiendo que hace parte también del don. Entiendo que la vida misma es el don y de que si entendemos que la vida misma es el don, lo tenemos todos, ¿sí? De que sí, podemos desarrollar miles de talentos alrededor de ese don, pero todos estamos en el don y si confiamos y entendemos de que ese don nos está regalando la oportunidad de ser nosotros mismos, de caracterizar personajes brutales en nuestra propia historia, principales de reparto, nos damos cuenta que valió toda la pena, ¿sí? Alguien me decía, o siempre en el último tiempo y me lo reitera mucho, de que cómo hago yo para ver lo trascendental en lo mundano. Porque yo saco la parte más profunda de El Capo, de Rosario Tijeras. O sea, no, esos narcos, no. Yo entiendo siempre el trasfondo y cuando van a comentar una película yo siempre digo algo que no tiene nada que ver con lo que todo el mundo entendió. Y es porque a mí me tocó en la vida entender que en el mundo es donde realmente se viven las cosas. Cuando yo, en uno de los procesos que hice, que fue ir a un Vipassana, que es ir a meditar allá 10 días sin hablar, comiendo vegetariano. Cuando salí me robaron la billetera. O sea, se robaron una bolsa de billeteras del Vipassana. Y cuando salí yo no tenía billetera, no tenía nada. Yo estaba en otra ciudad y tenía que venir acá. Y ahí empezaron los temas como de estrés y todo el cuento. Llegó acá y los carros me molestaban y todo el cuento. Y era un movimiento. Yo estaba sentado en ese momento enfrente del restaurante vegetariano y todo se movía. Y ese día yo saqué una frase que se quedó para toda la vida y es que es muy fácil ser lama en el Tíbet. Pero si tú como lama sales del Tíbet y vas al mundo, ahí es donde realmente está
la acción. Y esa acción es la que te va a mostrar en el don. Ahí es donde realmente vas a ver para qué. Pero si tú te igualas a la frecuencia en la que está el mundo, pues te hundes en él. Busca entrar en esa frecuencia del mundo desde tu frecuencia, que es el amor. Entonces probablemente hay 30 personas tristes que requieren abrazos. Pero si tú llegas con llanto a llorar con ellos, nos jodimos. Pero si llegas con abrazos, probablemente empecemos a cambiar el mundo de una forma distinta. Entonces, hay veces no entendemos que nuestro don puede ser dar un abrazo. Nuestro don puede ser, ¿quieres un café? ¿Quieres dormir un rato? Venga, charlamos un ratico. Nuestro don puede ser, sembremos una planta. Vámonos de paseo. Tomémonos unos tragos. Al final tratamos de buscar en lo más complejo. Es que no, es que yo tengo que mirar el descubrimiento de mi don, entonces voy a hacer esto, aquello. No. Puedes hacer los frijoles mejores del mundo y ya. Y si en realidad los quieres potenciar y los sacas, seguramente montas un restaurante absurdamente millonario. Eso no te garantiza que vayas a ser feliz, pero te va a garantizar que probablemente puedas vivir de tu don. Yo escuchaba hace poco a una Shark Tank, una de las Shark Tank de aquí de Colombia, y decía una cosa que me pareció súper sabia. Decía, para poder probablemente vivir de lo que amas, debes trabajar en lo que eres bueno. Y yo esas frases siempre las cojo y es como si las pasara a un lugar y las analizo y las saco y las subo y las hago todo el movimiento. Y entendía claro, si tú logras aprender a amar eso en lo que eres bueno, se convierte en eso que amas. Entonces ya no va a ser uno solo, sino muchas cosas que vas a poder hacer. Entonces tú vas a poder actuar en consecuencia con las cosas en las que eres buena y vas a amar toda la vida. Hace poco falleció un ser querido. Yo me fui para el entierro, viajé a Bogotá al entierro y me encontré con familia que no veía hace mucho tiempo. Y entonces uno de ellos me dijo, ¿te vienes conmigo en el carro para el entierro? O sea, entre la misa y el entierro. Y yo le dije, claro, vamos. Yo tenía que irme y todo, pero yo dije, no, esta persona quiere que yo me vaya con él y me lo está ofreciendo, me voy a ir con él. Y me fui en ese carro con él, su familia. Y en medio de ese proceso empezaron a preguntarme que yo qué estaba haciendo. Y empecé a hablar. Y cuando me di cuenta, alguien de ahí empezó a buscarme después y a querer buscar para trabajar y hacer cosas en un entierro. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú actúas en amor, en las cosas que eres bueno, los resultados siempre van a ser en amor, a pesar de que en ese momento puedes estar enterrando a un ser querido. Todo esto va hacia identificar que somos un rompecabezas, un puzzle, donde están todas las fichas. Probablemente esas fichas están desordenadas, o una esté pegada encima de otra, o otra refundida, pero al final él se va a armar. Él se va a armar y puede que se arme y se desarme, ¿sí? Puede que se sigan refundiendo fichas, porque la vida misma nos va mostrando cosas. O sea, yo aún me libero traumas, yo aún sano cosas, me quito bloqueos, aún siento miedo. Pero ya entendí que él también llega para enseñarme algo. O sea, no es que yo sea mala suerte o es que mi vida es así. No. Ya entendí que todo lo que llega es perfecto, tal cual llega, porque está llegando en mi frecuencia, que es el amor. Entonces, sea lo que sea que pase, es un aprendizaje en amor que me está entregando a mí la oportunidad de vivir en mi don. Cada vez que yo tenga la oportunidad de sentirme feliz, pleno, tranquilo, potenciado, empoderado,
de estar haciendo algo, es porque está en mi don. Entonces probablemente hoy te hago un desayuno y te encanta. Ya, estoy en mi don. Y yo no soy cocinero, pero te estoy transmitiendo amor. Todo esto pues como para resumir que el don es el amor. Y todos lo tenemos. Y nos negamos. Mi hermano, yo creo que el programa tiene un formato en el que acá sacaríamos unas cobijas para que nos cuentes cosas que ya hace rato nos contaste. Entonces, a este punto solamente quisiera agradecerte por abrirte, por contar tu historia sin filtrar absolutamente nada. Y siento que hoy en este podcast estuviste en tu don porque todo el tiempo estuviste transmitiendo amor. Y yo lo sentí y tus palabras también me llegaron mucho. Entonces, gracias, mi hermano. No. Muchas gracias. La verdad, la felicidad se resume en espacios impermanentes, encapsulados, que jamás olvidamos. Y este espacio es uno de esos. El poder sentir que el mundo es tu terapeuta te da la oportunidad de encontrar respuestas en todo. Y hoy estoy siendo muy feliz y te agradezco a ti por dejarme estar acá sentado, por contar la historia, por desnudarme un poquito. Muchas veces nos tenemos que poner un poquito fuertes en los procesos de las personas, porque hay una delgada línea entre la empatía y la resonancia. Y es muy fácil pasarla. Y nosotros desde el rol del sanador debemos empatizar y no resonar, pero con amor, porque si no nos volvemos crudos, nos volvemos indolentes y no, a mí no me puede doler tu dolor, pero sí lo tengo que entender. Y estos espacios nos ayudan a que entendamos a las personas como son. Muchas veces a mí me toca cancelar citas porque yo no estoy bien. Pero desde el respeto y desde el amor te la cancelo, porque pues yo no voy a ir ese día a entregarte lo que no soy capaz de darte. Y que las personas tengan la posibilidad y la oportunidad de conocer el alma de las personas que están al otro lado de la silla del escritorio, es grande. Y estos espacios hacen que eso pase. Humanizan lo que hay que humanizar en realidad. No los objetos ni las cestas, no. Humanizar al humano que lleva mucho tiempo poniéndose capas y corazas para que no lo vean. Y te agradezco infinitamente por eso. Hermano, muchas gracias. No, a ti. En órbita.